Ahora comienza Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, a continuación los titulares más relevantes el día de hoy. Presidente de la AMA insiste en cambios de rutas y turnos. Gobierno aboga por emisión millonaria de bonos. Se pone las pilas Hacienda, comienza a erradicar cargos a evasores contributivos. Asociación de Maestros denuncia movida de educación de fusionar escuelas. Papa Francisco habla sobre la identidad del cristiano. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. Al enfrentar hoy el segundo día de tranque con la Unión de Trabajadores Unidos de la AMA por los cambios de rutas y los turnos de los unionados, lo que ha afectado el servicio que ofrecen a los usuarios del transporte colectivo, el presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, Alberto Figueroa, manifestó que está abierto a dialogar una solución al conflicto, aunque aclaró que el cambio de servicio es necesario porque se corre el peligro de que el dinero federal que recibe la AMA se vea afectado. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. El presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, Alberto Figueroa, insistió que la situación en la que enfrenta dicha agencia es tal que la operación es económicamente inviable continuar de la forma que ha estado operando en los pasados años. La AMA, para enero del 2013, tenía solamente 141 autobuses en su flota para servicio regular. ¿Qué me está diciendo el gobierno federal en términos de la operación de los autobuses? Que hay que ajustar ese plan de servicio para que se ajuste a la realidad de la corporación en cuanto a la flota de autobuses disponible. Por eso es que es sumamente importante que este escogido se hiciera. Y nosotros pues nos dimos a la tarea de hacer ese escogido mediante las estipulaciones que establece el convenio colectivo con la TUAMA. La reacción de Figueroa se da luego del intento de la empresa pública de reestructurar los horarios y rutas para maximizar los esfuerzos, ya que actualmente la cantidad de pasajeros que transporta no es la misma que hace unos 10 o 15 años. Para el 11 de septiembre, la Unión envió un comunicado que según convenio, ellos están indicando cuáles son los representantes de la Unión, los 2 representantes de la Unión que iban a participar del escogido de los turnos de trabajo. Así que decir ahora que estos escogidos se hicieron a oscuras o a espaldas de la Unión es totalmente falso. Nosotros hemos estado en comunicaciones con ellos a partir de todo el proceso, siguiendo el convenio. La movida del gobierno se da luego de diálogo directo con el sindicato que representa a los conductores, TUAMA, aunque estos se han negado ahora cumplir los acuerdos. En medio de este proceso de escogido, empezamos a negociar, donde claramente le indicábamos que la condición tanto operacional como fiscal de la autoridad requería que ese convenio, que tiene bonos e incentivos que son ridículos, como el Día de las Madres, bonos de accidente por chocar hasta 2 veces, bonos de asistencia que uno puede faltar una vez a la semana, no era sostenible bajo las condiciones en las cuales se encuentra esta autoridad. Aunque TUAMA había enviado 2 representantes en la discusión de los cambios de turnos y rutas, estos abandonaron la negociación, dejando así desprovistos a los conductores de un proceso de diálogo que inició precisamente la agencia con dichos trabajadores luego de múltiples señalamientos a nivel federal. Una vez la Unión retira su representante y obliga mediante amenaza e intimidación a que sus conductores no participen del proceso de escogido, nos obliga entonces a nosotros a utilizar un criterio de antigüedad, ubicación de su ruta y otros adicionales, y la gerencia pues tuvo que asignar los turnos de trabajo. En plena conferencia de prensa arremetió contra el liderato de TUAMA, que ha insistido en que la agencia permanezca tal y como ha estado trabajando en los pasados años, a pesar de que
es evidente que no puede continuar operando de la misma manera. Ustedes no se dieron cuenta, pero estamos frente a una negociación de convenio donde nos quieren quitar todo. Demostraron debilidad y les aseguro que el patrono ya se dio cuenta. Aquí está el esquema de la unión. Ellos han tomado el escogido como rehén, como piedra de negociación del convenio colectivo que estamos en estos momentos trabajando. Por último, hizo un llamado a los conductores a que se unan a las gestiones que se están llevando a cabo para salvar la AMA, porque de lo contrario no existirá en pocos años. A los conductores les tengo que decir, ¿verdad?, que yo reconozco que ellos pues están en una posición difícil, ¿verdad?, de entre seguir las instrucciones de la gerencia o seguir, ¿verdad?, bajo el yugo o el temor de que la unión los desertifique, porque eso es lo que ellos siempre dicen, que los van a desertificar si no acatan las instrucciones de la unión. Y yo recabo, pues, ¿verdad?, la cooperación de los conductores, que hablen con su liderato. Al liderato le pido que bajen el tono. No hay razón por la cual el pueblo de Puerto Rico tenga que estar siendo rehén de estas acciones concertadas para detener el servicio, y que se sienten realmente a dialogar y a buscar soluciones para que esta autoridad pueda echar hacia adelante. Con esta controversia ya es evidente que la fusión del tren urbano con la AMA está a la vuelta de la esquina. Desde San Juan, Irán Delgado y José Ángel Cordero. El Senado de Puerto Rico aprobó hoy el proyecto del Senado 851, medida proveniente del Ejecutivo para crear la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico y establecer sus propósitos, deberes, facultades y poderes. La medida autoriza la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las islas municipios en la nueva Autoridad de Transporte Integrado. Además, permite que la Autoridad de Carreteras y Transportación transfiera a la autoridad de las operaciones, activos, derechos, obligaciones, bienes y fondos relacionados al tren urbano y los programas de transportación colectiva que opera la autoridad. Política. El presidente interino del Banco Gubernamental de Fomento, José Pagán, y la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, abogaron hoy ante la Comisión Conjunta de Hacienda y Presupuesto por la aprobación del proyecto de la Cámara 1696 que autoriza la emisión de bonos que no exceda los 3.500 millones de dólares para cubrir parte del déficit del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para viabilizar la recuperación fiscal de la isla. Gobierno. El gobierno radicó cargos por evasión contributiva y apropiación ilegal de fondos públicos contra las compañías Bora Bora y On the Grill Food Corp y sus respectivos presidentes Oscar y Javier Gil Adelo. 36 cargos fue lo que radicó el Departamento de Hacienda a través del Departamento de Justicia por evasión contributiva y de apropiación ilegal por dejar de remitir el IVU contra dos conocidos empresarios, a la vez que hicieron público la creación de un equipo de trabajo compuesto por personal de ambas agencias para identificar y procesar criminal y civilmente a los evasores contributivos. Son los primeros negocios de quienes se concluye una investigación a fondo que no han pagado, que tuvieron la oportunidad de pagar y que retuvieron dinero que no es de ellos. Ese dinero es del pueblo de Puerto Rico. Cuando un comerciante cobra en su negocio por el servicio que presta, ese 7%, esos 7 centavitos de cada dólar, no son de ellos. Y algunos piensan que le corresponden y se quedan con ellos. Ese dinero es del pueblo de Puerto Rico y vienen obligados a remitirlos al Departamento de Hacienda. Ese básicamente es el criterio y es el criterio que se utilizará en todos los casos subsiguientes donde se radiquen acusaciones. La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, admitió que es difícil identificar estos casos, pero que con la ayuda del ciudadano será posible. Estos casos no son tan fáciles de investigar, o sea, hay que buscar cada una de las planillas del IVU que ese individuo radicó desde el 2006 para acá en files
como llaman, viejos y todo. O sea, una vez el caso está terminado, a mí se me hace la recomendación, obviamente es un estudio y un trabajo de investigación bien extenso, y con eso yo hago un referido a justicia. Estos referidos se hicieron, yo los anuncié estos referidos, by the way, creo que fue más o menos en noviembre del año pasado. Se anunciaron 3 referidos, estos 2 y otro que era relativo a Income Tax, una corporación que había dejado de erradicar planillas de Income Tax alrededor de más de $200,000. Como mismo radicamos esto, o sea, le enviamos estos a justicia en noviembre, la semana que viene le voy a estar enviando otros 5 casos más o menos, y según los 100 casos más de investigación sigan progresando, se van a seguir enviando. Ante la erradicación de estos cargos, el gobierno de Puerto Rico podría recuperar 1.2 millones de dólares que no habían sido remitidos. Hay una realidad, o sea, que estos negocios deben 1.2 millones de dólares. Si tenemos un montón de negocios que le deben al gobierno 1.2 millones de dólares, o sea, y todo el mundo decide pagar $1 de cada 3, o sea, pues ciertamente el gobierno no va a recaudar nunca el dinero que necesita y seguiremos los problemas fiscales. Yo creo que esto manda un mensaje bien fuerte de que aquí todos tenemos que ayudar en este problema, en este asunto, en esta difícil situación fiscal, incluyendo los negocios, remitiendo las contribuciones. Por otro lado, el secretario de Justicia, César Miranda, hizo una advertencia a quienes quieren pasarse de listo y engañar al gobierno y a los ciudadanos. ¿Qué impacto yo le quiero dar a mi negocio? Si no envío el pago, va a tener consecuencias. Consecuencias tan graves como el cargo criminal. Consecuencias tan graves como tener que entrar en un proceso de autodefensa por el tiempo que eso conlleve. El riesgo de tener que ir a prisión. Y yo creo que ese es el mensaje que cada uno se tiene que imponer a sí mismo, más allá de la responsabilidad que como ciudadanos tenemos con el país, pues esas consecuencias cada cual se las tiene que plantear a sí mismo. Esta iniciativa que estamos teniendo el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia es, que yo recuerde, la primera que se da en este tipo de parámetros de recolección de impuestos. En la medida en que tengamos éxito, y entiendo que vamos a tener éxito. Desde San Juan, Irán Delgado y José Ángel Cordero. Agenda. La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, cuestionó hoy la evaluación legislativa del cierre de 200 escuelas y la eliminación de 7,000 puestos como parte de los recortes para cuadrar el presupuesto del país. La líder sindical cuestionó el intento de consolidar escuelas cuando aún no se conoce el resultado del cierre de escuelas ocurrido en administraciones pasadas. Díaz explicó además que el Departamento de Educación tiene que mirar muy de cerca la composición de los grupos de estudiantes por escuela, por salón, más allá de la cantidad. No es lo mismo un salón de 25 estudiantes en donde todos son de la corriente regular que un salón con el mismo número de estudiantes donde 18 son de necesidades especiales. La coordinadora sindical asumió un nuevo rol para traer ideas que ataquen directamente la crisis fiscal que enfrenta el país. Veamos el informe. El que se siga tomando prestado para cuadrar el presupuesto del país ya debe estar obsoleto. Por lo menos así lo asegura la coordinadora sindical representada a través de su portavoz Luis Pedraza Leduc, quien dijo que la situación que enfrenta el país ante la degradación del crédito por las casas acreditadoras es el inicio de un cambio que debe darse desde la base. Esta declaración nosotros la vamos a reproducir para llevarla a todo lugar que podamos llevarla. Y es una manera de provocar un debate distinto al que se está dando en Puerto Rico hoy en día. Es una manera de plantear la necesidad de que discutamos alternativas a la deuda. Y nosotros queremos hacer unos foros y proyectamos hacer un foro próximamente, lo estamos coordinando, por donde se discuta eso, alternativa a la deuda. No, el tema no es cómo vamos a pagar la deuda, es cómo podemos desarrollar un modelo económico que no esté basado en préstamos, que no sea para seguir cogiendo prestado. Y qué cosas tenemos que hacer en un país para que responda a nuestros intereses. Y es que la carga contributiva sigue estando en el pueblo trabajador, eso debe cambiar. Nosotros estamos planteando que los trabajadores en Puerto Rico somos los que tenemos la carga contributiva mayor. El asalariado en Puerto Rico, el pequeño comerciante, eso que se puede llamar clase media, son los que en estos momentos tienen el mayor problema en cuanto a la carga
contributiva. Y desde esa perspectiva damos el dato de que solamente un 20% del sector más rico en Puerto Rico recibe el 55% del ingreso en el país. En ese sentido, los menos son los que más tienen. Y ese dato es sumamente importante porque cuando se plantea quién tiene que aportar más para poder atender las necesidades de Puerto Rico, pues tienen que aportar más los que más tienen. Pedraza Leduc insistió que el gobierno tiene que hacer exactamente lo que ya ha hecho el pueblo, reestructurar sus finanzas, generar más ingreso y gastar menos. Lo que estamos planteando es que igual que como individuo reestructuramos nuestra economía personal, pues el país tiene que plantearse el mismo problema, tiene que plantearse el mismo asunto. Y entonces buscando esas alternativas, nosotros planteamos que a la hora de aportar no pueden haber despidos de empleados, de trabajadores, y nos referimos tanto en el sector público como en el sector privado, porque aquí hay un sector privado, ejemplo, la construcción, que depende del gobierno. Y si tú afectas al gobierno, afectas entonces el sector de la construcción. No puede haber reducción de salario. Tiene que haber un aumento y tiene que haber una constante en el ingreso de los trabajadores, porque es la única manera de que va a haber consumo, va a haber desarrollo económico. Si nos declaran más pobres, si nos hacen más pobres, pues entonces no hay forma de aportar al país. La crisis fiscal es producto de las medidas neoliberales impulsadas por empresarios y patronos desde hace más de 3 décadas. Esa es la postura que mantiene la coordinadora sindical. Por eso busca movilizarse contra la deuda pública, pero con un movimiento lleno de ideas. Pero nosotros creemos que uno tiene que iniciar cualquier análisis y enfrentarse a los problemas reconociendo la naturaleza de los mismos, el por qué ocurren las cosas. Y en ese sentido, el punto principal de nuestra declaración es establecer que el Puerto Rico que tenemos hoy es el resultado de un modelo económico que desde hace décadas está planteando alternativas neoliberales, alternativas donde el mercado es el objetivo, la ganancia que pueda tener la empresa privada en el mercado. Y para ello se ha hecho una crítica permanente, constante, al Estado benefactor, y se plantea la reducción del gobierno como alternativa a los problemas del país. Se plantea entonces a reducir el gobierno, sustituir el gobierno por la empresa privada, por la privatización para dar los servicios básicos, y en tercer lugar se plantea la desreglamentación de todo lo que se pueda eliminar en Puerto Rico en términos de procesos. Esos 3 pilares de lo que llamamos el modelo neoliberal se suma entonces a la actitud que han tenido los gobernantes, que es que por un lado hacen eso, pero por otro lado, por su interés en cumplir sus promesas políticas, han seguido, por un lado, tratando de reducir al gobierno, venden los hospitales, venden corporaciones públicas, vendieron la telefónica, vendieron las tierras. Sin embargo, mantienen su promesa política que la han cubierto con préstamos. Desde San Juan, Irán Delgado y José Ángel Cordero. Aquí en el canal de la familia continuamos con la campaña Teleoro Digital. Usted puede ser parte de ese pago que hay que hacer de los equipos que se compraron y de todo lo que hace falta para convertirnos en alta definición. 787-300-4999 y el 1877-955-2955. No se retire, regresamos en un instante y recuerde que nos puede sintonizar por el canal de la familia y Radio Paz 810 AM. Ya regresamos. Ya regresamos. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.